Aguadera y Florida y el Naya. Si ustedes miran, la lógica espacial de la guerra era que la FARC jugaba a construir sus corredores y los paramilitares y el ejército a obturarlos. No por casualidad, aquí fue la masacre del Naya. Y lo mismo, otro corredor que la FARC construyó, pero también el plan de consolidación, el plan Patriota, el plan Colombia fase 1, y es el corredor que se construyó, ahí sí no tanto la FARC, sino el mismo conflicto armado, desde el Bajo y Medio Putumayo, por el Pacífico, por el altiplano nariñense, para salir al Pacífico. ¿Cierto? Estos son corredores que se venían insinuando, pero que no se estructuraron tanto como estos dos. Estos, que es el del Atrato, y este es el que comunica a Urabá con el oriente del Toquén. Prosigue. Entonces, una vez hecha la política de seguridad democrática, ya les aclaré, eso no me hace olvidista, lo que pasó con esos corredores fue que se descompusieron, ¿cierto? Y lograron pasar hacia los actores armados, se fueron hacia sus regiones de retaguardia histórica, se quedaron allí en esas regiones, pero la única transformación fue que las FARC y los paramilitares lograron expandirse hacia las fronteras y hacia las ciudades intermedias, y entonces el conflicto ya no solamente era zona rural, sino Cúcuta y área metropolitana, y el conflicto armado ya pasó de la Amazonía occidental, donde estuvo mucho tiempo, hacia la Amazonía oriental, siguiendo los cultivos ilícitos. Bueno, este argumento me sirve para discutir con una excepción, y que vaya muy rápido. Durante mucho tiempo se ha dicho que, más o menos para decirlo coloquialmente, que los colombianos nos matábamos muy bien, a lo bien como dicen los muchachos, pero que el narcotráfico todo lo dañó. Que el narcotráfico es la causa motriz y motor del conflicto armado colombiano. Y yo les digo, es estrictamente al revés. O para decirlo técnicamente, la variable dependiente no es el conflicto y la variable independiente no es el narcotráfico, es al revés. Es decir, en Colombia había conflicto armado antes del narcotráfico. El narcotráfico lo único que permitió fue tener más y mejores armas, pero cuando los que establecen una relación directa entre el narcotráfico y el conflicto sin más, olvidan los procesos de construcción histórica, olvidan los procesos institucionales y los procesos históricos. Eso que digo, además porque es que cuando me dicen narcotráfico me están diciendo, como yo les suelo decir a los estudiantes, una palabra gruesa, y yo soy enemigo de las palabras gruesas, porque es que la palabra narcotráfico encubre la economía política de una nueva etapa del modelo agroexportador que es el narcotráfico. Entonces no me gusta la palabra narcotráfico porque es una palabra que encubre, entonces me gusta hablar de economía política de la coca y su relación con el conflicto. Por eso me inventé, comillas, digo, este reloj de arena. Como ustedes ven, este reloj de arena lo que pretende es mirar la oferta y la demanda, ¿cierto? O sea, la producción y la comercialización. Y decir que en eso que llamamos narcotráfico hay una economía política. Una economía política que no tendría por qué ser igual de desigual que cualquier cultivo agroexportador. Es decir, en la base, los campesinos cultivadores, que son los más y los que se quedan con menos ganancias. Y en la medida en que avanzamos hacia la mitad del embudo o del reloj de arena, hay, como siempre, como en todo monocultivo, menos gente y más ganancias, menos gente y más ganancias, menos gente y más ganancias, hasta llegar a la mitad. Y sobre esas bases de esa economía política, y ahí sí lo digo con toda la fuerza del marxismo, se montaron los grupos armados. Los paramilitares nacieron acá y empezaron a correr, a intentar controlar la cadena productiva para construir condiciones, como toda economía de monosomio, ¿cierto? O sea, es decir, de monopolio de la compra y la venta, y las FARC lo mismo, ampliar su control de la cadena productiva. Es decir, todo esto, esta parte no la he desarrollado tanto, que es la etapa de la distribución, ¿cierto? Pero lo que sí puedo decir es que fíjense que los dos eslabones más débiles de la cadena productiva son, y los que más represión tienen, son los consumidores
y los campesinos cultivadores, que en última instancia son los dos eslabones más débiles de la cadena productiva de un fenómeno social y político y económico que es la economía política del narcotráfico. Ya hasta ad nauseam hemos dicho que en Suiza los suizos siguen recibiendo la plata del lavado de dólares legal o ilegalmente y nadie por ese lado molesta. Estados Unidos durante mucho tiempo fumigó en Colombia y quitó los radares para que sacaran las aeronaves. O sea, mientras fumigaba a los campesinos no había interdicción, que llaman técnicamente. O sea, no hacía nada. Dicho ese mensaje, ahora sí vamos a la parte teórica. La parte teórica tiene que ver con que la parte teórica que hemos venido construyendo intenta, como inspirado en Pierre Bourdieu y Anthony Giddens, en discutir e interpretar esa gran dicotomía que han construido los sociólogos, que es falsa, que es entre el análisis macroestructural y el análisis micro. Esa dicotomía es falsa. Esa dicotomía que han construido los sociólogos entre el análisis estadístico y el análisis de trabajo campo y el análisis cualitativo. Jóvenes, esa dicotomía es falsa. Yo puedo trabajar con refinamiento estadístico, pero también con trabajo de campo. No me gusta el populismo del trabajo de campo que dice, no, el que no haga trabajo de campo está diciendo mentira, pero tampoco me gusta muchos, sobre todo especialmente los Andes, algunos economistas que dicen, no, si eso no tiene números, eso es pura paja, por decirlo coloquialmente. Pues se trata de lograr ambas cosas: refinamiento estadístico, capacidad de análisis empírica, pero también mucho trabajo de campo, mucha, como diría el maestro Palmona, mucha investigación, acción participativa. Yo no sé si, al menos participativa, no sé tanto de acción. Acción. Pero, ¿qué es lo importante? Las lógicas espaciales, territoriales y temporales del conflicto armado se tienen en cuenta si tenemos en cuenta tres niveles. Dice Calivas, que es un autor que le recomiendo, que es uno de los autores más recientes que ha analizado las dinámicas del conflicto armado. Primero, la relación e interacción entre actores armados, la relación entre actores políticos armados y la población social, y la relación entre pequeños grupos de individuos, ¿cierto? Es decir, es muy importante tener en cuenta que una cosa es la diferencia, la violencia como proceso y la violencia como resultado. Casi todos, y por eso fue lo importante que hicieron, fíjense que en el mandato que le dieron a Sergio y a sus amigos, decía orígenes del conflicto y causas que lo reprodujeron. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo hablamos mucho de los orígenes del conflicto, pero había que mirando en el mismo, bueno, pero ¿cómo es posible que ese conflicto que tuvo orígenes por estas causas se haya reproducido tanto en el tiempo? Es decir, hay que hablar de los orígenes, pero también de las causas que permiten la reproducción del conflicto. Entonces, en esa medida, Calivas inventó lo que él ha llamado las lógicas de reproducción de la violencia al interior de las guerras civiles. Es decir, la violencia no solamente como resultado, sino como proceso. Es un balance entre, como ya les dije, entre las dinámicas macro, las que enfatizan las causas estructurales, las que enfatizan, y en eso se coinciden el estructural funcionalismo y el marxismo, que hablan del lápiz grueso. La política neoliberal es uno de los factores del conflicto. Sí, pero es que entre la política neoliberal y el conflicto hay un bote muy grande, es una relación muy indirecta. Y también en eso caen los estructural funcionalistas o neoliberales que dicen que el problema son algunas fallas del mercado. Pero también sin caer en el otro trastorno postmoderno del análisis micro, del estudio de caso antropológico, que dice que se durmieron, una etnografía donde dicen que se durmieron a las 6:30 con detalle, cómo era Sergio, cómo se portaba Sergio, qué hacía de malo, qué hacía de bueno.
La propuesta es unir el relato sociológico, que me parece importante, clásico, de los 70, y en eso no hay que renegar, de las causas estructurales, que me parece importante, de la sociología norteamericana, tanto marxista como no marxista, pero también con la importancia de los micromotivos, que ha puesto en moda cierto discurso posmoderno, sin exagerar, en el trastorno posmoderno de caer en los estudios de lo no pertinente. Lo micro y lo macro, que fíjense que lo micro y lo macro es parte de la insistencia de Pierre Bourdieu y Anthony Giddens en sus dos obras capitales. ¿Para qué? Para decir que hay una lógica en la guerra civil. No podemos seguir insistiendo que las guerras y la violencia son irracionales. Hay una lógica en las guerras civiles. No podemos descifrar la violencia si insistimos en que la violencia es simple y sencillamente un trastorno de personalidad o una patología generalizada, porque de ahí a los discursos de la cultura de la violencia van muy poco. La violencia tiene una lógica estructural, pero también tiene una lógica, y lo digo con el individualismo metodológico, una lógica de rational choice, ¿cierto? O sea, los actores armados, desde el muchachito que está disparando en la guerrilla y en los balcanes, él siempre está actuando como los actores de rational choice, ¿no? Como una teoría de juego. Y fíjense que aquí estoy siendo absolutamente heterodoxo, estoy combinando marxismo, estructuralismo y rational choice, dos escuelas que aparentemente no se pueden ver, ¿cierto? Es decir, la gente actúa en costos-beneficios, pero también la violencia no es solo negativa. La violencia crea identidades nuevas, resignifica la capacidad de acción colectiva, ¿cierto? Y además es transformadora. Eso es muy importante porque creo que muchos de los discursos, entre esos, ahorita hablaba Sergio de las modas, creo que la moda de la memoria y la moda de las víctimas en el primer plano, eso me parece importante, me parece muy importante, pero creo que la actitud de revictimizar a las víctimas no es bueno. Es decir, hay veces queremos tanto a la gente que nosotros mismos terminamos quitándole agencia. Es decir, los pobres no son tan pobres como los izquierdistas creen, ¿cierto? La gente, una de las cosas que más se han mirado, y eso sí lo digo desde la perspectiva personal, llevo 20 años recorriendo este país. El domingo llegué de San Vicente, del Caguán, y lo que más admiro del pueblo colombiano es la capacidad que ha tenido para desarrollar su vida pública y privada en medio de la violencia. Todos parecen aventajados alumnos de rational choice. Calculan con una capacidad que uno dice, ya quisiera uno tener, sobre todo por una razón muy obvia, porque es que aquí una equivocación en el cálculo no puede ser la pérdida de la empresa, como el análisis microeconómico, sino la vida. Así es que lo que está comprometido no es de poca monta, ¿cierto? Bueno, es decir, sin duda son importantes los factores estructurales del conflicto, pero también las acciones estratégicas y la combinación entre esos factores estructurales y las acciones estratégicas, es decir, las decisiones subjetivas de los actores armados, es lo que nos permiten explicar la reproducción del conflicto armado. Es decir, factores estructurales que no se solucionan, que lo único que hacen es reforzar la decisión subjetiva de las personas de mantenerse en los grupos armados o de ejercer la violencia, ¿cierto? Pero hay que descomponer eso que llamamos los factores estructurales. Esos factores estructurales para mí son importantes: el poblamiento y la conformación socioespacial. Cuando hablo del poblamiento y la conformación socioespacial, hablo de la conformación sociohistórica y cómo esa conformación sociohistórica determina o no la posibilidad de que el conflicto armado se inserte en la región o determinado grupo lo haga o no lo haga. Segundo, una cosa que hemos acuñado que ahorita vamos a ver con mayor distancia, y eso sí es una pelea muy grata que hemos tenido con gran parte de la literatura que se ha escrito sobre eso, es que el conflicto armado en Colombia se explica porque hay ausencia de Estado. Nosotros decimos que eso no es cierto. El conflicto armado en Colombia se explica por el proceso de construcción social del Estado colombiano y por lo que con Norbert Elias llamamos la sociogénesis histórica de ese Estado, que tiene una presencia diferenciada
en el espacio y en el territorio. Es decir, no es lo mismo la calidad del Estado en Bogotá que la calidad del Estado en San Vicente de Chucurí o la calidad del Estado en San Vicente del Caguán. Antes decía un argumento, pero ahora me parece un poco estructural funcionalista, pero me parece que lo voy a traer a colación para que se entienda, es que cada sociedad regional tiene el Estado que le es funcional. El Estado que le es funcional para, con normas a las interdependencias y el grado de monetización y el grado de sedimentación y jerarquización social que esa sociedad ha alcanzado. Ojo que estoy hablando con normas defendidas. El hecho cierto es que criticábamos vehementemente el concepto de que en Colombia hay violencia porque hay ausencia de Estado, como añoran, como dicen algunos amigos, especialmente de la izquierda. Segundo, sin duda, el proceso de desarrollo en Colombia, y eso sí es cierto, el desarrollo en Colombia ha sido espacialmente, no solamente en el espacio social, sino en el espacio físico, muy desigual y excluyente. Es decir, hay regiones integradas y hay regiones no integradas. Pero en eso me parece que una persona que trabajó los pueblos de paz fue iluminadora. Jesús Antonio Bejarano hace mucho rato dijo, habían dos formas en que el conflicto se insertaba en las regiones. Una, las regiones que quedaban rezagadas del desarrollo, y otras, las regiones que eran invitadas al desarrollo de manera acelerada y violenta. Fíjense que eso nos quita el viejo concepto lastimero de que es que son las regiones marginadas y pobres las que están afectadas por el conflicto. No, eso no es cierto. Esas están afectadas por el conflicto, pero también aquellas que son invitadas, para decirlo ahora, y fíjense que lo digo en el año 97, para decirlo con ejemplos de ahora que se ven nítidos, las que son invitadas a la locomotora mineroenergética de la noche a la mañana, y eran comunidades campesinas e indígenas que tenían una relación con el territorio, y de la noche a la mañana les toca enclave petrolero, enclave minero, y eso produce unos niveles de violencia muy grandes. Y lo otro, la estructura agraria y las relaciones políticas, la dimensión política. Oh, muchachos, voy a decir una tontería, pero bueno, yo respeto mucho las elecciones y me encanta que la gente esté a propósito de la moda de estudios subalternos y mirando cómo se han comportado los subordinados, los subalternos, los campesinos, los sectores populares. Pero es que también la ausencia que hay, no es suficiente con decir que la clase política colombiana, regional y local, es clientelista y corrupta. Tenemos que hacer análisis regionales de cómo se conformó esa clase política local, cómo se conformaron esas élites. Y resulta que el vacío sociológico en la conformación de las élites y de los notablatos locales y regionales es así de grande. O sea, uno no solamente analiza de lo que está enamorado, también analiza lo que le disgusta, o lo que no le gusta mucho, porque lo otro es yo con yo, ¿no? Y eso es malo. Es decir, hablamos de que criticamos la ausencia del Estado porque no podemos partir de las definiciones modélicas y teleológicas del Estado, la política y el poder, ¿cierto? Porque esas definiciones parten al revés, como les dije al principio, no de mirar inductivamente cómo se construyó el Estado colombiano con sus deficiencias, cómo se construyó diferenciadamente, sino leen el libro texto. Entonces, más breve, capítulo 1, versículo 2. Estado, monopolio legítimo de la fuerza en un determinado territorio. Y va, miren el colombiano y dice, no hay Estado. Lo que olvidan es algo de bulto. Es que esa definición beberiana es una definición resultado de un proceso histórico. Lo que tenemos es que mirar cómo ha sido el proceso histórico de cómo se ha formado nuestro Estado colombiano y no juzgarlo por el resultado, sino analizar el proceso, es decir, más norma del día y menos más breve, para decirlo de manera coloquial. Porque es que además la otra cosa es que como vivimos entre abogados, quienes dicen que hay ausencia de Estado y que no hay reglas, no hay normas, y que San Vicente de Caguán es el territorio comanche y que no hay normas, es porque pesa mucho nuestra tradición de definir el Estado como las normas, el Estado en el sentido del aparato jurídico, y se nos olvida que el Estado también es un proceso de formación sociológico y un proceso de formación simbólica. Y si no, le pregúntenle a Pierre Bourdieu su concepto de dominación simbólica. Es decir, para hablar otra vez con Sergio,
la dimensión cultural de la formación del Estado. Hay que hacer etnografías del Estado. Y allá vengo en San Vicente. ¿Qué hago ahorita en San Vicente? Voy y me parcho y le pido permiso al secretario de la tesorería y le digo que me debe estarme ahí para ver cómo la gente paga impuestos, qué consideraciones hacen cuando paga impuestos, cómo es la relación cotidiana de la gente con el Estado en lo mismo. Sí. Entonces ya les dije cómo eso que, acuérdense que Tilly decía que eso que miramos como el Estado-Nación es una de las entidades estatales que triunfó sobre el imperio, sobre las ciudades-estados, es una modalidad que triunfó. Pero la frase que más me gusta de Tilly es que en última instancia el Estado es la banda que triunfó sobre las otras bandas. Es decir, el Estado, ¿qué es mire, un impuesto es en última instancia una extorsión legal. El monopolio legítimo de la fuerza es en última instancia un chantaje también. Es decir, el Estado es una de las bandas más grandes que triunfó sobre las otras. Por eso les dije, se trata de mirar mejor inductivamente las condiciones específicas de cómo se construyó ese Estado a nivel local y regional para llegar al concepto de que en Colombia lo que explica la violencia es lo que hemos denominado su presencia diferencial. Para concluir, que esa construcción del Estado y la violencia y el conflicto armado en Colombia se explican si tenemos en cuenta dos cosas, y ahí sí nos vamos acercando a los puntos centrales, ¿cierto? A la diversidad regional en Colombia. Y cuando digo la diversidad regional, no es en ese populismo en que somos diversos y tal, no. A las distintas vías y trayectorias de la conformación socioterritorial. No es lo mismo el proceso de colonización de la zona de San Vicente del Caguán. Incluso al interior de San Vicente del Caguán hay dos diferencias. Una es el piedemonte de ganaderos liberales, hijos de caucheros, y otra cosa es arriba en la cordillera los de Pasto, y ambos son del mismo municipio, y son dos procesos de conformación socioespacial en el mismo municipio absolutamente diferentes, ¿cierto? También, y el desarrollo desigual de la región. Y tercero, una cosa que es muy importante, es la diferencia de las relaciones entre las élites, los notablatos locales, el Estado central y los sectores subalternos con el Estado central. Ojo con la dimensión política, en el sentido de la dimensión del poder político local y regional. ¿Cómo se conformó ese poder político electoral? ¿Quiénes monopolizan el poder político electoral entendido por la vía electoral o como el poder de facto o no de facto? Pero sigue. Para decir para decir dos cosas centrales, que buena parte del conflicto armado en Colombia se explica por problemas estructurales de mediano plazo, y aquí está Brudel, ya no estamos hablando de los sociólogos sino de los historiadores, la visión de mediano plazo. Ojo con lo que decía Norbert Elias de eso de ese atrincheramiento de los sociólogos en el presente. A lo de la convergencia entre filosofía y sociología, yo le añadiría serio la convergencia entre filosofía, sociología e historia, ¿cierto? Entonces, en el mediano plazo hay dos fenómenos que nos parecen que permiten y explican no solamente los orígenes del conflicto armado, sino su reproducción. Uno es el problema agrario no resuelto y su nueva versión, que es, como ya les dije, su nueva versión, que es la coca. Para mí la coca no es sino una etapa del modelo agroexportador que nos tocó por la vía ilegal, bueno, pero no, la economía política de la coca no es sino una nueva etapa del modelo agroexportador. Y sobre esas desigualdades se insertó el conflicto armado. Lo demás es moral. A esos compañeros de izquierda que dicen, no, que es que la FARC perdió su norte político porque se metió al narcotráfico. Chillan, es que esos son intelectuales de cafetería. Izquierdistas de cafetería. Se la pasan del Departamento de Seguridad de la Universidad Nacional aquí y luego al externo. Bueno, y otros sitios de cuyo nombre no quiero acordarme. Y sobre todo porque lo que es más importante es porque el Estado no ha logrado derrotar los poderes, no solamente por el problema rural, por el problema agrario no resuelto, sino porque el Estado colombiano ha delegado
o no ha negociado suficientemente lo que Charles Tilly y lo que otros teóricos llaman los poderes indirectos. Ha delegado el ejercicio del poder legal estatal en los poderes indirectos previamente establecidos. Sea en unos casos la guerrilla, sea en otros casos los proletarios, o sea en otro caso los políticos locales y regionales. Es decir, el Estado nacional no hace presencia a través del Estado-nación, sino a través de los poderes locales previamente establecidos. Pero eso es una particularidad de Colombia, porque acuérdense que el padre Fernando dice una cosa muy importante, y es que el Partido Liberal y el Partido Conservador existieron como comunidades políticas más importantes que el Estado. O sea, eso ha marcado mucho la historia colombiana. El hecho que el Partido Liberal sean dos comunidades políticas más fuertes que el Estado, todavía estamos en esa capacidad que tengamos, que los partidos políticos sean transmisores de las demandas de los ciudadanos, pero no comunidades políticas más fuertes y más cohesionadoras que el Estado. Ahí tenemos serios problemas. Sigue. Entonces, sigue. Me inventé esta matriz para discutir e interpelar a mis amigos, porque mis amigos de las ONG decían cosas muy inteligentes, como por ejemplo que todo parece indicar que el conflicto armado colombiano es una disputa por el territorio. Una vaina muy inteligente, muy sensible. Otros tanto más inteligentes que los otros decían no es por el territorio, es por la población, es por los recursos, el oro, la coca, etcétera. El hecho cierto es que me metí esta matriz, que si ustedes ven esto, el conflicto armado colombiano tiene una dinámica nacional. Cuando digo dinámica nacional me refiero a las transformaciones estratégicas de los actores armados en la guerra y la paz. Es decir, lo que marcó la séptima conferencia para la paz, la octava conferencia para la paz, lo que marcó la decisión de hacer la guerra como la hizo Pastrana y después como la hizo Uribe, ¿cierto? Pero también tiene una dinámica regional que se refiere a las dinámicas departamentales de la asimetría que hay entre el modelo de desarrollo y la presencia de los actores armados a los que me voy a referir ahorita. Y una dinámica local, es decir, una dinámica submunicipal que es muy importante entender. Adelanto algo, me refiero a la diferencia que hay en algunos municipios de Colombia en términos de desarrollo, de bienes públicos y de acceso a la política y de acceso a la justicia entre el casco urbano y las zonas rurales. Pero esa pelea se hace desplegando una lógica que puede ser política, militar y económica. Entonces algunos izquierdistas muy de cafetería, como ya dije, criticaban que la paz se volvió militar y se volvió económica y abandonó la dimensión política. Falso. Eso depende del territorio y depende de las circunstancias específicas. Y